¿Qué es el agnosticismo? Una guía clara y reflexiva. Bienvenidos a este espacio de reflexión filosófica, donde exploraremos juntos un tema que invita al diálogo, la curiosidad y el cuestionamiento profundo, el agnosticismo. A lo largo de este video, no buscamos imponer ideas ni dictar verdades absolutas, sino abrir un camino hacia el entendimiento, la comunicación y la exploración de una postura frecuentemente malinterpretada. El agnosticismo se encuentra en un cruce único entre el conocimiento, la incertidumbre y la creencia. Pero, ¿qué significa realmente ser agnóstico? ¿Cómo se diferencia del teísmo o el ateísmo? Acompáñame en este recorrido para desentrañar estas interrogantes y, quizá, sembrar más preguntas valiosas en el camino. El agnosticismo es, antes que nada, una postura filosófica sobre el conocimiento y las limitaciones de la mente humana frente a los grandes misterios del universo. Un agnóstico no se posiciona como creyente ni como no creyente, sino como alguien que reconoce que no tiene pruebas concluyentes sobre la existencia o inexistencia de Dios o de una realidad trascendental. La palabra agnosticismo fue acuñada en el siglo XIX por el científico Thomas Huxley, quien lo presentó como una respuesta a la pretensión de muchos de asegurar respuestas definitivas sobre cuestiones que, según él, trascienden nuestra capacidad de conocimiento. La raíz griega de la palabra sin y gnosis, conocimiento, apunta directamente al núcleo de esta postura, admitir que hay cosas que no podemos saber. El teísmo sostiene la creencia en la existencia de uno o más dioses, basándose generalmente en la fe y en doctrinas religiosas. En contraste, el agnosticismo no se centra en la fe, sino en la naturaleza del conocimiento. Mientras un teísta afirma, Dios existe y lo sé porque mi fe me dice que es verdad, un agnóstico podría decir, no niego tu experiencia, pero no tengo evidencia suficiente para afirmar o negar la existencia de Dios. Esta diferencia clave resalta que el agnosticismo no es una religión ni un rechazo, sino una posición neutral respecto al conocimiento, que invita a la reflexión y al diálogo libre de dogmas. Por otro lado, el ateísmo se define como la ausencia o rechazo de la creencia en deidades. Aunque a menudo se confunden, ateísmo y agnosticismo no son lo mismo. Mientras el ateísmo se posiciona en relación con la creencia, no creo en Dios, el agnosticismo se enfoca en un nivel epistemológico, es decir, en lo que podemos o no conocer con certeza. Existen, sin embargo, conceptualizaciones que combinan ambos términos, como el ateo agnóstico, alguien que no afirma la existencia de un Dios pero que también admite no poder probar su ausencia. Esto muestra que ambas posturas, aunque distintas, pueden coexistir en una misma persona, dependiendo del enfoque. Es importante entender el contexto en el que surgió el término. Thomas Huxley, un prominente defensor del pensamiento científico en el siglo XIX, acuñó agnosticismo en una época en que dogmas religiosos y teorías científicas chocaban intensamente. Insistía en que nadie debería hacer afirmaciones absolutas sin pruebas sólidas. Su ética intelectual tenía mucho que ver con la humildad, aceptar que no sabemos todo, y quizá nunca lo sabremos. Sin embargo, aunque Huxley dio al término su forma moderna, la idea detrás del agnosticismo no es nueva. Grandes figuras de la filosofía, como Sócrates, quien decía solo sé que no sé nada, también han defendido la importancia de reconocer los límites de nuestro conocimiento. El agnosticismo puede ser resumido en varios principios centrales. El conocimiento humano es limitado en ciertos aspectos fundamentales de la existencia. Es mejor admitir la ignorancia que asumir respuestas definitivas sin fundamentos comprobables. El cuestionamiento constante es parte del crecimiento intelectual y personal. Desde esta perspectiva, el agnosticismo no solo es una postura sobre Dios, sino también una invitación a dejar de lado el egocentrismo intelectual y abrir la mente a nuevas posibilidades.
Uno de los grandes malentendidos sobre el agnosticismo es que, para algunos, puede parecer una posición tibia, como si los agnósticos evitaran tomar partido entre el teísmo y el ateísmo. Sin embargo, esto no solo simplifica el fenómeno, sino que ignora su riqueza filosófica. No se trata de indecisión, sino de humildad ante lo desconocido. En un mundo que frecuentemente busca certezas rápidas y absolutas, el agnosticismo recuerda la importancia de valorar la duda como una condición esencial para la exploración intelectual y el diálogo abierto. ¿Es posible construir una vida plena, en paz con las incertidumbres? Para muchos agnósticos, la respuesta es un rotundo sí. El agnosticismo no exige resolver preguntas como ¿por qué estamos aquí? O ¿hay un propósito universal? Para poder vivir con significado. Más bien, enseña a aceptar que algunas preguntas quizás no tengan respuestas definitivas y que eso no anula nuestra capacidad de buscar experiencias genuinas y auténticas. Aceptar la incertidumbre también promueve una mente abierta y una falta de prejuicios, cualidades que son esenciales para afrontar tanto lo desconocido como las relaciones humanas. Uno de los temas más interesantes es la relación entre el agnosticismo y la práctica religiosa. ¿Puede alguien ser agnóstico y, al mismo tiempo, practicar una religión? Sí, y muchas personas lo hacen. Estas personas pueden encontrar valor en la espiritualidad, las tradiciones culturales o los rituales comunitarios, mientras simultáneamente aceptan que no tienen certeza sobre las creencias religiosas fundamentales. Un buen ejemplo es la religión como marco cultural. Uno puede participar en rituales religiosos por su valor simbólico y social sin necesidad de adoptar dogmas. La ciencia moderna y el agnosticismo comparten un principio esencial, la disposición a cambiar de opinión frente a nuevas evidencias. Ambos valoran el cuestionamiento constante y la humildad intelectual. La diferencia radica en que la ciencia está orientada a encontrar respuestas, mientras que el agnosticismo simplemente reconoce los límites de las mismas. Sin duda, figuras científicas como Carl Sagan han demostrado que esta armonía entre pensamiento crítico y aceptación de incertidumbre fomenta tanto el descubrimiento como la admiración por la majestuosidad del universo. En un mundo cada vez más polarizado, el agnosticismo puede servir como un puente entre creencias opuestas. Su enfoque neutral y cuestionador permite a los individuos de distintas posturas entablar diálogos significativos sin caer en imposiciones o exclusiones. Al reconocer que yo no sé es una expresión válida, el agnosticismo fomenta conversaciones más respetuosas y basadas en la reciprocidad. Por supuesto, identificarse como agnóstico no está exento de desafíos. En sociedades fuertemente creyentes o en ambientes fuertemente secularizados, los agnósticos pueden sentirse presionados por ambos lados para elegir. Asimismo, su postura puede ser incomprendida o tomada como una falta de compromiso. Sin embargo, para quienes valoran la coherencia de vivir de acuerdo con sus límites epistemológicos, la autenticidad del agnosticismo vale la pena. En última instancia, el agnosticismo no pretende descartar la búsqueda de significado ni negar las experiencias humanas de asombro, espiritualidad o pertenencia. Simplemente nos invita a vivir de forma coherente con lo que somos, seres humanos con un conocimiento limitado, pero con un inmenso deseo de aprender, explorar y conectar. ¿Qué nos enseña el agnosticismo que otros sistemas de pensamiento a veces olvidan? Que hay belleza en no tener todas las respuestas. Que la curiosidad y el respeto hacia diferentes perspectivas nos enriquecen como individuos y comunidades. Llegamos al final de este recorrido filosófico por el agnosticismo, y espero que te haya inspirado a reflexionar sobre tus propios puntos de vista, dudas y certezas. ¿Cómo vives tú las preguntas que no tienen respuestas claras? ¿Es la duda un obstáculo o una herramienta para ti? Te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios y, sobre todo, a seguir cultivando el diálogo respetuoso con otros. Porque, al final, lo importante no es tener todas las respuestas, sino aprender juntos en el camino.